힘이 나걸레나 힘이 나걸레산 힘이 나스가는 포향 힘이 건달한 tuacu sandru kagni kururaram paucu satana huismi yevmi aui agus gran adisham na freichen etunichen min amor min acorvena min acorvena min ascaren fruja Himiang Quilton, Himiang Dorothan, Himiang Man and Mana Historica, Himinape, Elor Pancarian, Balijan Crusen Jihyao. Min amor min acorvena min acorvena min ascaren fruja Dantechen arte Israelichen Sluagon en canis caraclechen Sutram mohem alim can fighten Hispani hafen legion min amor min acorvena min acorvena min ascaren fruja min amor min acorvena min acorvena min ascaren fruja min amor min acorvena min acorvena Esa música que estaban escuchando es el soundtrack de una película que Steven Spielberg estrenó en 1987. Imagínense, es una película bien antigua. Pero con esa destreza maravillosa que Spielberg tiene para contarnos historias, nos cuenta la historia de un niño que vive en Shanghái, un niño inglés. Alicia, disculpa. ¿Puedes activar Sí. la cámara? Gracias. Sí. Está activada. Perfecto. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Bien. Sí, ahora sí. Bueno, les contaba que esa música que para mí es muy especial. Es parte del soundtrack de la película El Imperio del Sol, que en 1987 estrena Steven Spielberg. Y es la historia de un niño que vive en una familia inglesa en Shanghái, en una especie de lugar apartado de Shanghái donde vivían los ingleses. Y en plena Segunda Guerra Mundial hay
en la ciudad de Shanghái un gran estallido social. Los japoneses empiezan a invadir China y la familia empieza a escapar, tratando de salir de allí. Y ahí la película se muestra en las escenas de la tremenda turbulencia que hay. Y en ese pequeño desastre, la madre va corriendo con el niño, es un niño como de unos 7 años, y se le suelta la mano y el niño queda atrás y la madre sigue corriendo y el niño se pierde. Al final el niño le toca hacer un recorrido tremendo por las fauces mismas de la guerra, termina en un campo de concentración, y al final, luego de distintas cosas, entre ellas la bomba atómica, eh, empieza un proceso de recuperación de su familia, y hay una escena muy especial en donde él se va a encontrar con su mamá y su papá, y al final ve a la madre no lo reconoce, porque ha cambiado mucho, han pasado por lo menos 3 años desde que lo perdió en esas calles de Shanghái, y el niño ha cambiado radicalmente su fisonomía, su inocencia quedó atrás, su niñez quedó atrás, eh, pero él la reconoce y corre a sus brazos, y hay una parte muy, muy conmovedora que es justamente con esa música que escuchábamos al comienzo, en donde él se entrega a la mamá y cierra los ojos. Y yo, bueno, cuando vi la película dije, esta es la mejor escena que he visto en mi vida sobre la confianza. Cuando él por fin puede relajarse, puede dejar de correr y entregarse a los brazos de su madre. Ya tiene más o menos 12, 13 años. A mí me parece que esta película nos habla mucho de la misión que tenemos los coaches ontológicos hoy, que tiene que ver con la posibilidad de ayudar a recuperar la confianza social. Creo que parte de lo que nos ocurre en medio de todas nuestras turbulencias, y sé que no solamente estoy hablando de Chile, estoy hablando de Latinoamérica en general, por supuesto, estoy hablando también de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Brasil, de México, de Centroamérica, de Ecuador, de Perú, en donde nos, nos ha tocado vivir este tipo de situaciones como la que ha caracterizado el clima social de Chile durante el último mes. Y ahí quiero que te hagas algunas preguntas. Veo que ya hay un grupo de gente importante, le agradezco mucho la presencia y el venir a esta convocatoria que hemos hecho, porque ciertamente los coaches ontológicos y desde la ontología del lenguaje podemos hacer un aporte importante en estas situaciones de crisis. Entonces aquí quería que te preguntaras, si vives los últimos tiempos en un estado de hiperalerta, si sientes que tu atención está dispersa, que no te logras concentrar en cosas que hasta hace un tiempo eran relativamente fáciles de concentrar, si sientes que has perdido la capacidad de mirar globalmente, si de alguna manera sientes que te has insensibilizado y andas en un modo sálvese quien pueda, te puedo decir que estás en un estado de post-trauma o de trauma. Los traumas sociales nos afectan a todos. Si hay algo igualitario es el impacto que sentimos cuando nos ocurren cosas como las que han ocurrido en Chile, pero vuelvo a decir, no solamente tiene que ver con Chile, tiene que ver con toda Latinoamérica. Y ahí también me acuerdo de una cosa que me dijo un alumno hace un tiempo en una conferencia. Me dijo, ya Alicia, entendí que los coaches ontológicos tenemos que trabajar con lo que el coachí trae. Y me acuerdo que le dije, sí, tenemos que trabajar con lo que el coachí trae. Pero nuestro trabajo, más que solamente operar con lo que el coachí trae, es trabajar con lo que todavía para el coachí no existe. Nuestra misión principal es crear lo que no existe. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. Nuestro trabajo
es justamente avanzar hacia crear lo que para nuestros países, para nuestras comunidades, todavía no existe. ¿Qué hacer entonces? Y aquí le quiero pedir a Paz que me ayude con la lámina. Y yo quiero hablarles de 4 áreas que tienen que ver con los 4 elementos, que entiendo que es una formación que prácticamente en todos los programas de coaching ontológico se entrega. Y quiero que veamos los 4 caminos que nos ofrecen los 4 elementos para empezar a encontrar algunos comportamientos que nos pueden ser particularmente útiles en situaciones críticas como las que estamos viviendo. Empecemos por el camino del agua. En el camino del agua, lo fundamental es la capacidad de escucha y la capacidad de conexión emocional. Y aquí quiero hablar de 4 cosas. Lo primero es cuidar los vínculos. Cuando digo cuidar los vínculos, no puedo dejar de pensar en lo que es la historia de mi propia familia. Nosotros salimos de Chile en los años 70 en un exilio social, no éramos una familia política, pero sufrimos los embates de la crisis social de esos años y salimos hacia Venezuela. Y a partir de ese momento nuestra familia quedó dividida. Y a pesar de los múltiples esfuerzos que hemos hecho, nuestra familia sigue dividida. Y hemos hecho esfuerzos de lado y lado, pero algo pasó demasiado serio que se rompieron vínculos. Y entonces yo diría que lo primero que tenemos que cuidar en los momentos de la crisis social es el desafiar las distancias físicas e ideológicas para que ese niño no se suelte de la mano de su madre. O sea, esa escena que también es muy terrible del momento en el que el niño se suelta de la madre y queda completamente desamparado, ese vínculo tenemos que protegerlo. Aceptar que la salida va a ser diferente a la que creemos que debe ser, y ahí el agua nos ayuda. Ser capaces de escuchar, por lo menos en las 2 dimensiones de la escucha que trabajamos. Escuchar para comprender al otro y escuchar para ser transformados por la palabra del otro. Porque escuchar no es solamente abrir mi corazón, es también abrir toda mi estructura para ser transformado por la palabra del otro. Y cultivar una emocionalidad de confianza y de co-construcción. Luego, en el camino del aire, ser capaces de tener altura para poder mirar globalidades, no quedarnos en la mirada chica. Ser capaces de mirar fuerzas políticas, vidas, generaciones, liderazgos, pero desde una mirada sistémica. Entender la complejidad de los problemas que estamos viviendo. No esperar soluciones simples, rápidas, mágicas, quirúrgicas, como se dice. Entender que parte de lo que los coaches hacemos es ayudar a la gente a hacer sentido de lo que estamos viviendo para poder trascender y pasar hacia el futuro. Luego, desde la tierra, operar desde el centro. Paz, si puedes poner por favor el aire y la tierra. Gracias. Desde la tierra, operar desde el centro. Entrenamos el trabajo de operar desde el centro. No dejarse llevar por derivas o por corrientes. Usar afirmaciones y no juicios. Evitar los juicios en lo posible. Tratar de sentarnos, asentar nuestro comportamiento sobre afirmaciones. Por supuesto que los juicios van a estar presentes. Por supuesto que vamos a estar inmersos en la danza de los juicios, pero tratar de buscar siempre las afirmaciones. Y por encima de todo, tener paciencia. La paciencia que nos entrega la tierra. Las soluciones a los problemas que en Latinoamérica y particularmente en Chile estamos viviendo no van a ser rápidas. Necesitamos hacer procesos y modelar esa paciencia. Y por último, el fuego. Paz, si puedes poner el fuego, por favor. Y entender que los coaches ontológicos y los seres humanos en general hacemos camino al andar. Podemos crear nuevas narrativas con distinciones nuevas, inclusivas, diversas. No seguir buscando hacia atrás distinciones que ya no son vigentes en los tiempos complejos que estamos viviendo hoy.
Y por último, llevar el fuego de la dignidad bien arriba, para que realmente seamos capaces de construir una sociedad donde la prosperidad llegue a todos. Estoy segura de que es posible y estoy segura de que en Chile va a ocurrir también, porque Chile es un país muy particular, con condiciones muy especiales. En el pasado hemos sido capaces de mostrar que en nuestra fuerza y en nuestra capacidad está la de construir caminos que hacen que nuestra sociedad avance hacia lugares diferentes. Yo creo que hoy es una tremenda oportunidad para hacerlo y creo que los coaches ontológicos tenemos una palabra que entregar en esto. Por lo tanto, allí todos los espacios conversacionales son necesarios y son importantes. Esto que acabamos de abrir es una convocatoria que hacemos con la Asociación Chilena de Coaching Ontológico Profesional y hay un conjunto de gente de los cuales les va a hablar a partir de este momento Juan Pablo Larose y los dejo con él para continuar. Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Quiero también saludar a Juan todos. Pablo, por favor, activa tu Sí. cámara. Te la envío una solicitud. ¿Está ahí? Perfecto. Muchas gracias. Te decía que para nosotros, y quería saludar de todo corazón a todos los hermanos latinoamericanos que nos están escuchando, y hacer una enorme gracias, Alicia, por estos caminos de agua, fuego, tierra, aire, que nos permiten ir caminando una mejor conexión. Quisimos el día de hoy invitarlos a tener un espacio de profunda reflexión, de conexión, de estar desde la más completa humildad, conversando desde qué estamos sintiendo en estas crisis sociales que estamos viviendo, y no solamente en Chile, en Latinoamérica en general, y ir conversando, ir viendo cómo podemos reflexionar, desde dónde nos vamos a ir conectando. Por lo tanto, los queremos invitar como coaches o estudiantes, que también vimos que habían personas que están dentro de esta audiencia, invitarlos a reflexionar, a sentir desde nuestra emocionalidad qué estamos sintiendo, cómo hemos vivido estos procesos, y también invitarlos a una conexión hacia la esperanza. Desde acá quisiera que nos puedan también escribir. Nos gustaría saber cómo, en qué emocionalidad están en este minuto. Queremos recibir y conectarnos con ustedes también a través de la emoción. Les agradecería si pudieran, por favor, irnos contando en qué emoción están, cuáles son las emociones que más ha primado en estos momentos. Vamos a ir recibiendo y conversando y conectando. No sé si ya hay alguna gente que está escribiendo, Pachi. Sí, Juan Pablo, pueda ir. tenemos personas que están levantando la mano. ¿Podríamos habilitar el micrófono? Si les Encantado, parece. encantado. Meredith Poblete, por ejemplo. Meredith, estás al aire. Tenemos preguntas acá. Bueno, también, mira, aparece angustia, incertidumbre, vulnerabilidad, tristeza, rabia, dice María Soledad de Gregorio. Meredith dice, la verdad que estoy angustiada. María Paz Rojas decía angustia también. Sibila Cádiz, incertidumbre. Y Pamela Carvajal, emociones de rabia, tristeza e impotencia. Es las que tenemos por ahora. Pena por ver cómo ¿sí? estamos. Vulnerabilidad, dice Susana Zarzar. Frustración, tristeza, Carmen Gloria Lazo.
cómo nos vamos conectando con nuestras emociones también dentro del coaching ontológico y lo que estamos trabajando y lo que nos trae Alicia y los distintos amigos panelistas que estamos hoy día, vamos a ir revisando y conectándonos para ver cómo en tiempos de crisis, en momentos de crisis social, podemos ir colaborando y poder ir construyendo una sociedad con mayor esperanza. Dejo la palabra ahora a algún otro panelista para que vayamos conversando. Entiendo que Piera. viene Piera. Piera, voy a habilitar tu cámara y tu audio. Piera, ¿podrías estar? Gracias. Sí, ahora sí. Gracias, Sí. Pachi. Gracias, Juan Pablo, también, por traer estas voces de la audiencia a este espacio. Bueno, muy feliz de estar acá también contribuyendo con un granito de arena a mirarnos como coaches y también a pensarnos de cómo contribuir desde este lugar al momento que estamos viviendo. Y de esa pregunta, lo que yo quería compartir con ustedes es desde el lado que decía Alicia también de las conversaciones, de la parte de las conversaciones y de la ontología. Desde la pregunta de mirar en cada uno de los sistemas en los que estamos habitando nosotros, los que estamos hoy día acá, y preguntarnos desde las distinciones ontológicas qué conversaciones podríamos abrir para transformar este momento histórico en una oportunidad, en donde podamos trascender desde lo humano. Y me quiero quedar con esa pregunta y ahí desgranarla un poquito, porque hay muchos tipos de conversaciones, pero yo les quiero plantear como posibilidad las conversaciones justamente de posibilidad. Y una de las conversaciones de posibilidad que desde la ontología creo que le agregarían valor a este momento y nos ayudarían a trascender de la mejor manera, haciéndonos cargo justamente de las emociones que hoy día trajeron ustedes, son conversaciones para generar una cultura de encuentro, una cultura en donde nos miremos a los ojos, donde nos encontremos con el otro, donde por un ratito quizás dejemos de lado el rol y podernos encontrar no con lo que hacemos, sino con el ser humano que hay detrás de lo que cada uno hacemos, el rol que tenemos en el día a día. Creo que esa es una posibilidad para generar espacios, que es algo que como coach ontológico también creo que aprendemos a hacer, de generar espacios amorosos, espacios de confianza, donde pueda aparecer el ser humano, donde se pueda mostrar vulnerable y para que podamos también entender por qué cada uno de nosotros vivimos estos momentos de una manera distinta. Abriendo la pregunta también, ¿desde dónde observamos lo que estamos observando? Y conectándolo justamente con esto que nos proponía Alicia como coach, que es crear lo que no existe. Entonces, de ese lugar, ¿qué conversaciones no existen hoy día en estos equipos, en estos sistemas o en estos grupos de amigos que como coaches podríamos poner sobre la mesa o abrirlas para que pudiéramos generar espacios de encuentro donde emerja la confianza, volvamos a reconstituir y recuperar esa confianza social también, y desde ese lugar poder contribuir desde las distinciones que tenemos nosotros. Entonces, en estas conversaciones de encuentro de posibilidad, es que también es invitar a que las personas se conecten desde el mundo emocional también, que tengan esta pregunta que le hizo Juan Pablo recién. ¿Cómo te estás viviendo lo que está pasando hoy día? ¿Cómo lo estás sintiendo también? Y de ese lugar, cuando abrimos la conversación desde el mundo emocional, empezamos también a incorporar otra manera de conversar. Empezamos a incorporar una manera de conexión y también llevarlo a cómo me estoy sintiendo hoy día del mundo emocional y también con la pregunta, ¿por qué creo que me estoy sintiendo de esa manera? ¿O por qué creo o por qué pienso que pienso lo que estoy pensando? ¿O por qué estoy apareciendo en este momento desde este lugar? Entonces, no solamente invitarlos a mirar el presente, sino que también es invitarlos a mirar el pasado, para entender en el pasado también qué significa esto para mí, cuáles son las interpretaciones que traigo heredadas, cuál es la historia que yo observo en este momento presente, ¿sí? Entonces, de ese lugar también poder acompañar a las conversaciones, a identificar cuáles son las explicaciones, cuáles son los significados, por qué esto es importante para mí,
desde qué lugar lo estoy viviendo, cuál es el criterio también desde el cual estoy eligiendo ver lo que estoy eligiendo ver. Y llevarlo también, como decía Alicia, a los hechos que me logran fundar y me logran quizás darle un tamaño adecuado a mi observador y poder quizás desde ese lugar adecuado o quizás más pequeño, poder accionar o empezar a hacer algo diferente que me lo permita. Incluso ahí conectar con por qué lo que es transparente para mí, para lo que el otro es un quiebre, y preguntarle por qué esto es para ti importante, por qué está haciendo un quiebre, y entenderlo, pero desde ese ser humano que es tan igual a mí, que es tan legítimo como yo, y es justamente en esa diversidad en donde hoy día yo creo que está la riqueza también, en que si nos hacemos cargo como ciudadanos, protagonistas, podemos invertir esto y constituirlo, co-construirlo en un futuro en donde construyamos este Chile que queremos, o este Latinoamérica que queremos también, en donde no le quiero poner juicio de cuál sería ese Chile ideal, pero sí quizás un Chile para mí, un Latinoamérica para mí, donde todos tengamos un espacio para aparecer desde la dignidad. Y les quería contar un caso con los minutos que me quedan, en una conversación que me tocó presenciar y sostener en el mundo de las organizaciones, en donde habían personas de diversos equipos, donde juntamos personas que solas no se hubieran juntado a conversar, justamente para ir generando estas células humanas, para entendernos, para conectarnos, para mirarnos, para dejar de tener las conversaciones en el hacer que sabemos, sino de conectarnos con esto, con esta pregunta: ¿cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Por qué? Y en esa conversación me pasó que dos personas que se conocían y trabajaban juntas, pero no habían conversado, una empezó a contar que desde su mirada tenía un juicio de que lo que está pasando es peligroso, y lo que está pasando es que las fuerzas chilenas están matando, ¿sí? Como hay un juicio de los carabineros son asesinos. Entonces, ¿desde qué emoción lo decía? Desde una rabia. Y después de seguir conversando con otras personas, porque es su mirada legítima, otra persona puso su punto de vista, que ella también sentía rabia, porque ella tenía un hermano carabinero, y ella decía: mi hermano no es asesino. Y se los quiero poner como ejemplo, no lo pongan solamente como ejemplo para entender la riqueza, y les quiero ojalá transmitir la riqueza que emergió en esa conversación, en donde las dos personas, desde su historia y lo que significaba un hecho, pudieron encontrarse en una conversación de confianza, pudieron entenderse y pudieron juntas empezar a habitar un espacio organizacional de una manera diferente, en donde se validaron, en donde se respetaron. Quizás no estuvieron de acuerdo, pero sí hubo un convivir desde el amor, desde el escuchar el bien de la otra persona, y el también empezar a hablar también con las distinciones de un lenguaje seguro, de quizás no todos son, sino que yo creo en esta situación puntual me pasó que, entonces empezar a hablar pasar del así es a así lo veo yo, dado este fenómeno, dado este hecho. Entonces, de ese lugar también de la ontología es que podemos facilitar conversaciones en donde las personas se encuentren, en donde encuentren los significados de por qué el otro hace lo que hace, por qué está como está, y podamos del mundo emocional y el mundo corporal también, a través del lenguaje, poder generar un futuro juntos, en donde nos hagamos cargo que los seres humanos tenemos que estar al centro, y donde todos podamos aparecer desde un lugar legítimo. Así que eso era lo que les quería compartir. No sé cómo estoy con el tiempo, pero solamente dejarles que el propósito de estas conversaciones o de incluir estas nuevas conversaciones en el mundo, yo creo que es, o desde mi punto de vista, es invitar a pensarnos no como ser el mejor de Chile o de Latinoamérica, sino que ser el mejor para Chile y para Latinoamérica, conectándonos todos con un propósito, con un sentido y desde un bienestar colectivo en donde todos podamos
conectar con la esperanza y con un mundo de posibilidades. Así que Juan Pablo, Gracias Piera por esa conexión, por esa invitación a crear una cultura de encuentro, una cultura de conversación. Y fíjate que quiero conectar con lo que estás conversando, con la distinción de la humildad. Siento que sin esta distinción que es tan difícil, que viene de alguna manera de la palabra latín que es humus, que significa tierra, no nos podemos mirar al otro sin un sentido del aprendizaje. Y les quiero leer algo de Eric Hoffer que me hace mucho sentido compartir con ustedes. Dice: en tiempos de cambio, los aprendices heredarán la tierra, mientras aquellos que sigan apegados a sus antiguas certezas se encontrarán bellamente equipados para tratar con un mundo que ya no existe. Me hace sentido porque la humildad me lleva no solo a ver las creencias que yo tengo como verdaderas. Yo tengo mi mirada y tú tienes tu mirada. Con humildad lo vemos desde el aprendiz. El aprendiz solo ve la posibilidad de vernos desde nuestras diferencias. Creo que en esta cultura de conversación que debemos tener, sobre todo en tiempos de crisis, una cultura donde debemos mirarnos con respeto. Y la única posibilidad que siento desde la humildad ontológica es donde podemos conectar. Es una humildad que no es servilismo, no es nada, sino que es poder ver en el otro su punto de vista. Hay también en el Talmud, dicen, no vemos las cosas tal como son, las vemos tal como somos. Y desde ese sentido, y desde nuestras miradas de coaching, cuando estamos conversando con otros, cuando estamos escuchando conversaciones, ver qué está queriendo, qué es importante para el otro, y no tratar de poner nuestros puntos de vista. Sobre todo, he visto el día de hoy, conversaciones con los jóvenes. Los jóvenes están teniendo una mirada distinta, jóvenes entre 18 y 22 años, se les están abriendo unas posibilidades muy bellas también y difíciles, porque no habían vivido en Chile durante toda su época las dificultades que están teniendo. Y se están polarizando, y están conversando, y están viendo cosas. Desde la cultura del encuentro, desde el mirarnos, siento que la humildad trae ese respeto, ese mirar al otro desde quien soy y no desde mis roles. Por lo tanto, quise traer a compartir desde la contribución, desde el coaching ontológico, esta importante distinción que es la humildad. Una humildad que nos permite conectar, una humildad que podemos ver, el otro tiene su punto de vista, que no solamente el mío es verdadero. Y esa humildad también la quiero hilar con esta bella historia que contaba, trágica pero bella historia que contaba Alicia, que es la confianza. Una confianza en donde en la comunidad debemos confiar en el otro, confiar que podemos tener momentos de crisis, pero que tomando conciencia, siendo protagonistas, podemos seguir en un camino hacia adelante. Eso es lo que traigo en este espacio de conexión con la cultura del encuentro, con el mirarnos, con la emocionalidad. La humildad ontológica, siento que en los momentos de crisis nos va a permitir responsablemente conectarnos con otro, desde el respeto, desde el silencio, desde el amor, desde el conectar, qué está sintiendo, por qué siente el otro lo que está viviendo, y no desde la racionalidad ni de mis creencias limitantes. La humildad, siento que en momentos de crisis, la humildad ontológica, es una distinción muy potente que debemos cultivar
y con confianza hacia una esperanza de salir y fortalecernos de estos procesos de crisis. Eso es lo que tengo en este minuto para compartir desde todo lo que vimos, desde las emocionalidades que estábamos recibiendo, que eran muchas. Como seres vivos estamos emocionando todo el rato. He pasado yo por miedo, por tristeza. Hoy día me quiero acoger más a la esperanza. Siento que Latinoamérica tiene una fortaleza, una humanidad completa que nos puede aferrar. Así que desde ahí es la invitación que tengo. Sandra, te dejo el espacio. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos muy contentos, muy contentas de que nos acompañen esta tarde. Pensamos, creemos en esta alianza de conversación que estamos haciendo entre ACOP y Newfield, que los espacios conversacionales sin duda son los que nos permiten mirar juntos. Y desde ahí, y recogiendo lo que ya nos vino planteando Alicia, Piera, Juan Pablo, cuando yo me hago la pregunta de cómo contribuir desde el coaching ontológico en momentos de crisis social, y sobre todo los primeros días de la crisis, lo digo desde la vivencia, sobre todo los primeros días de la crisis, lo que me sirvió, y desde ahí lo quiero compartir, lo que me sirvió a mí para tener un espacio de mirada fue tomarme así, pero como a un árbol, de la mirada que hemos ido aprendiendo, que hemos ido compartiendo, que de a poco hemos ido haciendo vida en nuestra vida, que es la mirada ontológica, desde la ontología del lenguaje, como una forma de entender al ser humano y al mundo de una forma particular. Si pasas la otra lámina, por favor. Entonces, una mirada del mundo y del ser humano distinta, y entonces como desde la convicción de esta es la forma en que quiero pensarme, considerando que la mirada ontológica es una invitación a pensar, a reflexionar sobre lo que nos pasa en la vida, sobre lo que nos pasa a cada uno de manera individual, sobre lo que nos pasa como colectivo, sobre lo que nos pasa como América Latina. Esa es la forma en que quiero pensarme, esa es la forma en que quiero pensarnos, ¿sí? Agarradita de la ontología del lenguaje, mirando 3 o 2 cosas fundamentales. Primero, en esta comprensión del ser humano como un ser humano integral, ¿sí? Con corporalidad, con emocionalidad, con lenguaje, y en el lenguaje las narrativas, los juicios. Por otro lado, como ser humano con capacidad de transformación. Y desde ahí la posibilidad de conectarme y conectarnos con una emocionalidad de esperanza, dado que el poder que tenemos los seres humanos, tanto de manera individual, y por eso que elegí la mariposa como símbolo de transformación individual, que nos permite el aprendizaje, ¿sí? Como una forma, como una manera de ir construyéndonos en la vida, aportando al devenir primero individual y luego, perdón, y luego en el aprendizaje colectivo, social, que es el emprendimiento, como una posibilidad entonces también como ciudadanos de este país, en especial de América Latina, del mundo, de ir aportando una mirada que nos permita ir co-construyendo con otros un espacio distinto, que claro, quizás no sabemos cómo es hoy día, probablemente va a ser distinto de lo que yo puedo pensar en mi cabeza, ¿no? Porque justamente esa es la intención, co-construir, ir pensando con otros. Entonces, una mirada ontológica para pensarnos
con 3 o 4 elementos fundamentales que nos comparte la ontología del lenguaje y que me interesa poner en la conversación. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Y desde ahí, digo, 3 ideas centrales que me han servido y que también he escuchado en esta conversación. Los principios ontológicos que nos dan la posibilidad de comprendernos, por ejemplo, como seres interpretativos distintos unos de otros, y desde ahí valorar la diversidad y acercarnos a la diversidad como una condición humana, social, fantástica desde la que podemos crear y construir. Las distinciones ontológicas que nos ayudan a comprender el mundo desde este especialísimo lugar para pensar, que es la ontología, y las competencias conversacionales, que son las que nos permiten, voy a decirlo así, habitar en el mundo, actuar en el mundo, generar las conversaciones que queremos, generar una forma de convivencia, que es la que he estado a la base de lo que desde la mirada ontológica estamos promoviendo, ¿sí? Que está a la base de la mirada ontológica que estamos viviendo, ¿sí? Tratando de ser coherentes también con esto que hemos tomado y que nos parece que es un aporte tanto al desarrollo y a la posibilidad de felicidad individual como a la colectiva. La siguiente lámina, por favor. Y desde ahí, desde estos principios, desde estas distinciones, yo me hago la pregunta, o me hice la pregunta muchos días, ¿qué necesito desde mí para transitar este momento? Para transitar momentos donde las emocionalidades eran tironeadas, se nos aparecieron fantasmas, miedos, alegría, esperanza, toda la diversidad de toda la gama de emocionalidades. Y ahí me empiezo a conectar con algo que he ido aprendiendo también desde la vivencia ontológica, que es habitar desde el centro. Habitar desde el centro tomándonos de la ayuda de la corporalidad y también desde a qué le otorgo sentido a mi vida hoy para que me ayude a estar en el centro. Porque el centro que queremos construir para cada uno de nosotros es el centro al que cada uno le otorga el valor que quiere otorgarle, ¿sí? como prioritario. Y desde ese centro, desde ese espacio para mí, empezar a relacionarme con el medio, con mi sistema, con lo que está pasando en mi ciudad, con lo que está pasando en mi país, con lo que está pasando en el mundo entero, lo que está pasando en nuestro continente. Y ahí me aparecía una imagen, un concepto que aprendí hace muchos años en mi primera formación profesional como profesora de ciencia, esa es mi formación de base, que viene de la biología, que me sirvió para transitar el momento. Y el término es la homeostasis. Y la homeostasis es la propiedad de los organismos que consiste, fíjense, en la capacidad de mantener la condición interna estable compensando los cambios del entorno. Es decir, la posibilidad de mantenerme en equilibrio entre aquello que logro habitar desde mi centro y aquello que está pasando afuera. Es como si en medio de la nieve, para sobrevivir el frío intenso, hago una fogata. ¿Cómo me mantengo cerca de la fogata para sentir calor y no congelarme? Pero también manteniendo cierta distancia de la fogata para no quemarme, ¿sí? Ese equilibrio que de algún modo también aprendemos a vivir cuando hacemos y estamos en la práctica del coaching. Y cómo entonces desde ese equilibrio me abro a la necesidad de generar encuentros humanos,
encuentro desde estar con otro pegadito, viviendo la situación, y por supuesto, que ya lo han dicho mis anteriores compañeros, el espacio conversacional, de generar conversaciones que me permita, igual como pasa con la célula y con los organismos, fluir desde mi centro hacia el sistema, de manera de ir nutriéndome y nutriendo al sistema también, con mi mirada, con mis conversaciones, con la posibilidad de ir poniendo también en el medio, también en el sistema, lo que desde la ontología del lenguaje tratamos de habitar con la mayor coherencia que humanamente podemos, que es habitar en esta plataforma ético-emocional basada en el respeto, que es la plataforma que nos habilita y nos posibilita la convivencia humana como posibilidad de construcción. Entonces, desde ahí, desde esta reflexión, que se las cuento como una reflexión que necesité hacer en algún minuto, sobre todo los primeros días, para poder avanzar también a ir al encuentro de la generación de espacios conversacionales con otras personas. Y aquí me voy a referir específicamente, y agradezco la siguiente lámina, y les voy a contar un poquito una experiencia bien concreta que hicimos con el espacio para generar conversaciones donde surgen miles de preguntas, miles de miradas, posibilidades distintas. La siguiente, por favor. Y fue la generación de un espacio de conversación que surgió en el equipo de coaches formadores, sobre todo los chilenos, obviamente, porque lo estábamos viviendo muy intensamente, y le llamamos un espacio de conversación, y le llamamos así, acompañando a acompañar, ¿sí? Acompañándonos como equipo de coaches para acompañar a nuestros alumnos en formación, a los coaches formandos. Generamos un espacio de conversación que fue muy bonito porque lo primero que apareció fue desde dónde nos estamos encontrando, cómo llegamos a este espacio de conversación, que además les cuento que fue un espacio virtual porque estamos en distintas partes de Chile, e incluso los que están en Santiago, era difícil el traslado, por lo tanto optamos y nos hemos refugiado mucho en usar la virtualidad como un espacio concreto de generación de encuentro humano también. Y nos empezamos a encontrar desde cómo estoy, cómo vengo llegando, cuáles son las emociones que estoy viviendo, qué me está pasando en este tiempo, cuáles son las vivencias más intensas que hemos ido teniendo, y nos empezamos a encontrar en una experiencia muy bonita de vivenciarnos en comunidad, vivenciarnos en este encuentro humano donde tenemos la posibilidad de abrir el corazón y más allá de los roles, como decía Piera, y de las tareas de cada uno, poder encontrarnos para trascender unos con otros en esta posibilidad de ir descubriendo juntos en esa conversación cómo hacemos como equipo de coaches para acompañar a nuestros alumnos que también estaban viviendo la misma situación compleja, y sentíamos que estábamos como en la tarea de transmitirles también algunas miradas y algunas reflexiones que les permitieran a ellos también salir a otros espacios, a generar conversaciones. Y entonces esta conversación entre coaches nos permitió esta vivencia en comunidad, habilitarnos para otros y otras, porque una de las cosas que nos empezamos a dar cuenta que nos estaba pasando es que cada uno estaba muy para adentro con lo que estaba viviendo. En cambio, esta conversación nos permitió, como quien dice, contagiarnos de una emocionalidad que nos permitiera confianza y fuerza para salir a conversaciones con otros y también para hacer foco en aquello que queremos hacer, allí donde cada uno quiere poner su centro, allí donde cada uno quiere poner sentido. Y desde ahí entonces habilitar espacios en las comunidades de aprendizaje que cada uno lidera. ¿Y qué pasó en las comunidades de aprendizaje?
pasó que empezaron a escucharse las mismas comunidades de alumnos, y veo que en la audiencia hay alumnos que probablemente han vivido esto de algún modo, se empezaron a escuchar con humildad. Empezaron a aparecer espacios de conversación donde se pudieron empezar a reinterpretar las experiencias y las vivencias que se estaban teniendo en ese momento como ciudadanos de este país. Empezó a generarse también un encuentro desde lo más profundo de esos seres humanos que estaban en esas comunidades. Empezó a aparecer la apertura a ceder para llegar a acuerdos y salirse de las trincheras en las que eventualmente podía estar uno y otro, dadas las experiencias y la historia de cada uno. Empezaron a reconocerse como miembros de un gran sistema, de una gran comunidad, y empezaron a aparecer preguntas como, ¿y entonces qué puedo hacer yo como persona, como individuo, para aportar? A escuchar, entonces a mirarse a otros sus realidades, que a veces son tan distintas. Y apareció entonces una pregunta que a mí me parece fundamental y central mirarla desde esta perspectiva ontológica y en estos momentos de crisis es, ¿qué hacemos entonces con la diferencia? ¿Cómo nos acercamos a convivir desde esta diferencia? Eso, queridos, eso es lo que les quería compartir, que me parece que puede ser un aporte para seguir avanzando en construirnos desde este espacio particular de vivencia en Chile y en América Latina. Miguel, vamos contigo. Gracias, querida. Gracias, Alicia, Piera, Juan Pablo, por el marco. Y me preguntaba, escuchándolas a todas y a todos, por el mundo que soñamos. En parte, quienes estamos en el proceso de la formación y en la escuela y en el mundo de la ontología del lenguaje, nos planteamos originalmente nuestro aporte a un mundo distinto. Soñamos por un mundo distinto. Parte de lo que hacemos, lo hacemos esperando construir un mundo distinto. Es el sueño. Y resulta que en el mundo están pasando cosas. Empezaron a pasar cosas, no en Chile. Estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Brasil, Venezuela, en Asia, en España. Están pasando cosas. Hay una rabia, hay una inconformidad, hay una sensación de exclusión. Escucho a los jóvenes decir, este mundo no me pertenece, no es aquí ni es así que quiero vivir, no es el mundo que queremos para el futuro. Y pareciera que el gran dilema es aprender a escuchar lo que empieza a aparecer como esperanza, como aspiración. Enseñamos todo lo que Sandra nos cuenta, la ética del respeto, la legitimidad del otro distinto, el espacio para que cada quien piense como necesita pensar desde el espacio de respeto mutuo. Piera nos habla de poder construir espacios de conversación y de aterrizar lo que decimos filosóficamente en términos de una cultura de conversaciones, en donde efectivamente podamos sentarnos a conversar los distintos, con distintas miradas, para construir un mundo que al final va a ser distinto a lo que cada quien piensa. Estamos viviendo un cambio de era, un cambio de momento, en donde precisamente la complejidad, la incertidumbre pareciera ser el sello. Y una cosa que me llamaba mucho la atención en conversaciones que he tenido tanto con coaches como
con gente en las movilizaciones es ¿cómo hacer? ¿Qué hacer frente a esto? No hay respuesta. Nuestra respuesta es generar espacios de conversación y siento que no es suficiente. Siento que hace falta, además de construir los espacios de conversación, ayudar a construir preguntas, ayudar a construir las grandes preguntas que permita que efectivamente la cultura de conversación se pueda instalar. Tenemos mucha historia horrorosa de lo que pasa cuando las conversaciones no ocurren y termina siendo la violencia la que se hace presente y la que al final, entre comillas, resuelve la contradicción y los problemas. Construir una cultura de conversación implica habilitar y legitimar la diferencia. Es parte de lo que enseñamos. Enseñamos en coaching la escucha, la amoralidad del ejercicio del coaching, es decir, la capacidad de poder habilitar lo que el otro piensa y el otro mira, escuchándonos en las diferencias. Y construyendo un tipo de emocionalidad que permita, yo escuchaba a Juan Pablo hablando de la esperanza, quiero agregar el optimismo, agregar la ambición, el aferrar y retraer lo que significa el sueño de un mundo distinto y mirar que lo que está pasando pudiera apuntar a construir un mundo diferente en donde el respeto, en donde la inclusión, en donde el que todos quepamos y que todos estemos sea posible. Pero para eso hace falta escucha y claramente en este momento la escucha no está pasando. De un lado y de otro no está pasando. La rabia que miramos, la resignación, el resentimiento, esta capacidad de derivar en acciones violentas de lado y lado, tiene que ver con mirar el mundo solo desde mí mismo, solo desde lo que yo pienso, o solo desde este país. Chile no está solo. No es solo en Chile que está pasando esto, es en el mundo entero. Entonces, mirando nuestro sueño, mirando lo que significa el sentido ontológico de lo que hemos construido, mirando nuestra capacidad de construir conversaciones poderosas, el poder reconstruir la confianza pasa precisamente por hacernos cargo también de las emociones que están involucradas en todo lo que está pasando. Tenemos mucha historia negativa, de la cual de alguna manera tenemos que apelar también para mostrar el poder de lo que significa una cultura de esta naturaleza, conversando y entendiéndonos todos. El poder pensar de manera optimista, mirando que lo que está pasando abre puertas, abre posibilidades. Yo escucho una juventud que hasta hace 5 meses, 6 meses atrás, parecía dormida, parecía indiferente frente al mundo. Hoy los escucho activos, los escucho protagonistas, los escucho con opiniones, con mirada, con reflexión. Lo veo en mis hijos, con admiración, con orgullo lo digo. Los escucho poderosos, los escucho grandes, escucho como con argumentos, con rabia, con dolor, con ambición, con alegría, con optimismo, se atreven a decir, a pensar, a ponerse. Creo que quienes estamos en generaciones distintas nos toca aprender a escuchar, aprender a validar y a legitimar también lo que ahí está apareciendo como una voz muy poderosa, que si no escuchamos, que si no logramos construir un espacio efectivamente sistémico, grande, que permita que todos quepamos, difícilmente el sueño del mundo distinto por el cual nos hicimos coaches, en esta oportunidad va a tener un territorio fértil para que nuestro rol efectivamente pueda cumplirse. Enseñamos coaching y cuando enseñamos quiero traer 2 cosas concretas que decimos. Uno, la capacidad de escuchar, ya lo he dicho. La otra, la co-construcción, construir con otro,
me gusta la mirada de la humildad que Juan Pablo nos trae. Podemos construir con otros, y desde el construir con otros, el mundo que soñamos es posible validando las voces que están presentes. Enseñar a validar las voces que se hacen presentes. Quiero terminar con la pregunta: ¿qué hemos aprendido de estas semanas que han pasado en Chile, en Colombia, en estos días, en Ecuador, en Bolivia? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo? Sandra nos regala preguntas que se trae y esta imagen de aferrarse al árbol para poder construir seguridad y tranquilidad. Enseñamos incertidumbre, enseñamos a hacer y a navegar en los flujos emocionales. Es precisamente lo que tenemos en este momento. ¿Qué he aprendido? Entre las muchas cosas que aparecen, digo, hoy aprendo nuevas dimensiones del escuchar y del validar a quienes piensan distinto a mí, pero creo que su voz, su mirada, me aporta para construir el mundo en el que creo. Gracias. Ahora pasamos a la fase de las preguntas. Voy a activar las cámaras y los audios de todos los participantes e invitamos también a los asistentes a seguir enviando sus preguntas. Creo que no la mováis tanto como Hola. Sí, yo les voy a hablar de algunas preguntas que están llegando. Por ejemplo, Macarena Bustos nos dice: yo soy chilena y vivo en Perú hace 2 años. Esta pregunta es para Alicia. Estoy rodeada de una comunidad chilena muy rica y muy grande, donde hay mucha angustia y ansiedad por no poder estar en Chile y no poder ver con los propios ojos lo que está sucediendo. Hay mucha incertidumbre por el futuro de Chile, de las familias que están allá y de no saber a qué aferrarse. ¿Cómo puedo ayudar yo, desde el coaching ontológico, a calmar esa sensación de estar viendo una película desde afuera y la ansiedad que produce el no poder estar presentes? Preciosa pregunta, la agradezco mucho. No sé si se me escucha, ¿sí? Sí. ¿Sí? Yo creo que en los 4 caminos que yo mencionaba al comienzo, el primero es el camino del agua, que tiene que ver con la preservación de los vínculos. Y yo creo que eso es algo que en cada uno de los hermosos expositores que tuvimos está presente. O sea, yo diría, el primer espacio para cuidar es el espacio del vínculo, y claro, vivimos en familias nómades, en familias dispersas, por distintas razones, algunos por opción, otros por obligación. Hoy en El País aparecía un artículo que se los recomiendo a todos, sobre los 5 millones de venezolanos que hoy recorren Latinoamérica y Hispanoamérica buscando un lugar para vivir. Y claro, entonces en estas situaciones como la que acabamos de vivir en Chile, surgen emociones, tanto en los que están presentes como en los que están más distantes, y a veces esas emociones no son, además del miedo, de la incertidumbre, a veces surgen emociones que son más complejas, como por ejemplo la vergüenza o la culpa. Yo he escuchado en personas con las que he hablado y me ha tocado a mí sentir muchas veces la culpa de cómo no estoy allá, de cómo no estoy presente, o la pregunta, por ejemplo, ¿estaré a la altura de lo que está ocurriendo? ¿Seré capaz? ¿Estaré haciendo lo suficiente? Son todas preguntas que nos hacemos muy genuinamente desde un espacio de no saber. O sea, me quedo aterrorizada, pegada al televisor o al WhatsApp, mirando hasta la última noticia de las redes sociales,
o salgo a la calle con una pancarta y busco apoyar la manifestación, o cuál es el mejor comportamiento. Y yo creo que esa respuesta es tremendamente personal. Depende mucho del conjunto de circunstancias, pero para los que están lejos, yo creo que el mantenerse en contacto, el mantenerse conversando sobre esto es fundamental. Y el poder sacar las emociones, aunque parezcan negativas. O sea, poder hablar de la culpa que siento, poder hablar de la vergüenza que siento, poder hablar del dolor. Son todas formas de fluir emocionalmente con situaciones como la que estamos viviendo. Yo le había pedido a Paz que mostrara un dibujo de un niño, no voy a mencionar quién, pero 13 años tiene, y le tocó muy de cerca vivir algunas circunstancias de saqueo, no sé si Paz lo puedes mostrar. Sí, está en pantalla. Este dibujo impacta. No sé si lo ven. Muestra miedo, muestra necesidad de gritar, muestra necesidad de defenderse del mundo, porque si ustedes ven es un ser que tiene como unas defensas por todos lados. Y yo creo que a veces, en las situaciones como la que estamos viviendo, no nos damos cuenta del impacto que estamos teniendo en nuestros niños y en la gente más vulnerable que nos rodea. Y yo vuelvo a conectar con lo que dije al final de mi presentación, en donde les decía, yo tengo mucha fe y mucha esperanza en la capacidad humana para poder atravesar esta situación y llegar a la construcción de un mundo en donde los niños no sientan lo que este dibujo nos manifiesta, y en donde realmente podamos dar unas condiciones de vida para los más vulnerables, para los más chicos, para los más viejos y para los más vulnerables, que permita realmente sostener la vida. Y creo que los coaches ontológicos tenemos las mejores herramientas para poder ayudar en este proceso. Y creo que el frente de aporte es el sitio donde cada uno de nosotros está. Creo que es allí, en cada escuela de coaching, en cada conversación, en cada espacio de consultoría, en cada organización social en la que estemos participando. Es allí donde tenemos que aportar una mirada madura, una mirada centrada, una mirada que conecte emocionalmente y que vaya ofreciendo las condiciones para que podamos juntos crear lo que estamos buscando crear. Eso. Super, gracias Alicia. Y vamos a compartirles ahora lo que compartía Constanza Bulacio. Esta pregunta se la vamos a dirigir a Piera. Ella nos comparte que ha sido difícil conversar con los hijos, sobre todo los que están defendiendo la violencia como expresión válida de la injusticia social. Y pregunta, ¿cómo conversar con las personas que están a favor de la violencia? Para ti, Piera. Gracias. Wow. Tengo 4 niños, así que me conecto profundamente con esa pregunta también. Y conectar y contestar desde mi ser aprendiz también. Desde mi ser aprendiz, en que siento que estamos viviendo en un momento nuevo, en un momento de transformación, en que tenemos que estar aprendiendo permanentemente. Incluso parando y mirando para ver qué conversación puedo tener hoy día con mis hijos. Creo que ahí la pregunta estaba declarada como con mi hijo que defiende. Creo que quizás justamente desarticular ese defender y empezar a escuchar. Creo que cuando estamos defendiendo dejamos de escuchar. Entonces ahí creo que el conversar por sobre convencer o por sobre defender también, sino que es escuchar mostrando
O primero escuchando y preguntando, ¿qué piensas? ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué esto es significativo para ti? ¿Qué te gustaría que pasara también en el futuro? ¿Cuáles son los hechos que estás utilizando, el criterio para tener esa decisión y accionar de esa manera? Y ahí ayudarlo también para entender y a fundar o defundar también juicios que quizás trae, cuáles son las historias que sostiene. Y también desde el lugar del escuchar, indagar, pero también desde el expresar, desde el expresar con respeto y honestidad. Creo que los valores desde el cual hablamos y decimos con lo que decimos, y desde el mundo emocional también, mirarnos desde qué emoción vamos a hablar con nuestros hijos, para que sea una emoción que favorezca el conversar. Creo que el expresar desde la posibilidad, el expresar desde la esperanza, expresar por qué yo creo lo que creo también, por cuáles son las historias que traigo, qué significa para mí, por ejemplo, la no violencia. Y también expresar qué es lo que yo quiero en el futuro. Me encantó lo que dijo Miguel de pensarnos cuál es el mundo que queremos. Y quizás preguntarle también a nuestros niños cuál es el mundo que quieres. Y desde esa violencia, ¿estás contribuyendo para acercarte a ese mundo que quieres? Entonces conectarlos con ese sueño, conectarlos con el amor también, desde la esperanza, conectarnos con las posibilidades, con las preguntas de qué es lo que queremos cuidar también. Y mostrarle el impacto de los hechos o de las acciones para conectarlos con ese propósito, con ese sueño, y hacerle el paralelo quizá. Esto que estamos haciendo, cómo lo estás haciendo, te está llevando al lugar o a ese Chile o Latinoamérica que queremos. Creo que es eso, y también se me viene como la respuesta a la palabra de reciprocidad, ¿sí? Invitarlo a mirarse con esta mirada que propone Alicia, que me encantó desde el aire, ¿sí? De llevarlo a tener una mirada sistémica, desde la reciprocidad, mostrándole el impacto en los otros y en él también. Entonces, con una mirada holística, llevarlo a la misma conversación. ¿Será el camino que nos acerca a donde queremos llegar? Eso creo que es desde el valor de la honestidad, de decir lo que pienso, y el respeto, de escuchar al otro como legítimo otro, pero mostrándole un propósito, dándole un sentido y conectándolo desde el amor y la esperanza. Eso. Quería Gracias, compartir Piera. que estamos con micrófono, ¿no? Sí. Quería compartir, Piera, también siento que detrás de esa violencia hay una emoción de rabia, una rabia más en exceso, ¿no? Y detrás de esa rabia, desde nuestra mirada de coaches, es poder ver, bueno, qué es lo injusto que está viviendo en este momento ese ser humano que está a favor de la violencia. El conversar, como dices tú, desde el respeto, del amor, desde esa humildad. Él tiene un punto de vista. Hay una rabia en exceso. Bueno, ¿qué está gatillando? ¿Cuál fue lo injusto que está viviendo? ¿Por qué no está siendo escuchado? Puede ser un camino también para poder conversar con ese ser humano que está a favor de esa violencia. Sí, yo quería agregar también que me parece que abrirnos a escuchar desde el bien y hacer ese ejercicio en situación como esta que plantea Constanza, me parece que también amplía la posibilidad de escucha. ¿Sí? Escuchar desde el bien, desde donde el otro está hablando lo que está hablando o haciendo lo que está haciendo. Me parece que también hay un elemento allí que puede ayudarnos a avanzar en la línea de la escucha, de cuánto me dejo transformar también con esa mirada del otro. No digo para ir a hacer violencia, pero cuánto me estoy abriendo a la escucha también genuinamente, y a lo mejor algunas de las cosas que el otro plantea me abren un mundo distinto del que yo estoy viendo también, ¿sí? Como posibilidad. Bueno, gracias, Piera. Juan Pablo. Esta pregunta va para Juan Pablo. ¿Ya? Lo dice Carlos Astorga.
¿Cómo se construye la escucha, el respeto y la confianza cuando existen desequilibrios inmensos que alimentan por una parte la soberbia y por el otro el resentimiento? Wow, qué potente pregunta. Potente. Sí, Miguel, ayúdame. No. Sabes que... Lo construyamos. sí, Carlos, mira, yo siento que desde no tratar de responder preguntas solo, de poder compartir qué estoy sintiendo, cómo puedo construir o co-construir con otro. Sabemos que hay dificultades, que hay diferencias. Solo que desde el comprender, es difícil cuando hay muchas brechas. Solo que desde esa brecha entender, bueno, qué es lo que es importante, qué voy a sentir, cómo voy a activar mi emocionar, cómo voy a estar sintiendo. Creo que cuando hay grandes brechas, debo buscar lo que es importante desde ese sentir que estoy teniendo, que necesito integrar como ser humano en esta sociedad. Por ahí siento que podemos trabajar desde lo ontológico, desde nuestra mirada. Gracias. Pudiera agregar también desde la declaración de la humildad, Juan Pablo, el no tener claro la respuesta a la pregunta y poder decir también con toda franqueza, ¿sabes, Carlos? No sé. No sé cómo construir la respuesta exacta a la pregunta que tú haces, porque al final es la pregunta que el país, el mundo se está haciendo. ¿Cómo hacemos para poder construir un mundo distinto en donde la escucha, el respeto y la legitimación del otro quepan todos en la misma casa? No sabemos. Creo que tenemos algunas herramientas que con humildad ofrecemos al mundo y a nosotros mismos para dar nuestro aporte en el escenario donde nos toca estar. Y una manera, y es mi manera solamente, no es la manera, mi manera o mi mirada, tiene que ver con esto que Alicia hace rato decía, hace un momento, cuando nos invita a nombrar las emociones. En cada espacio conversacional en donde podamos participar, es nombrar las emociones presentes, traerlas, sin temor. O sea, nosotros cuando estamos haciendo coaching decimos, ¿qué emoción es esa? ¿Dónde está esa emoción? Y entramos en las emociones, no le escapamos, las nombramos, las trabajamos, las miramos. Creo que se trata de eso mismo. Es como esto que tú dices, Juan Pablo, hacerse preguntas. ¿Y por qué la rabia? ¿De dónde viene la rabia? ¿Cuál es el origen de la rabia? Hay otras emociones involucradas. Hay miedo, hay sensación de exclusión, hay sensación de impotencia, hay una profunda resignación. Algo así como, haga lo que haga, nunca va a pasar nada, el mundo va a seguir siendo igual. Y esa sensación de el mundo va a seguir siendo igual, y apuntamos a la extinción de la raza, de la especie humana, con lo que estamos haciendo con el planeta, lleva a emociones diversas que se mezclan y que en algunos casos se expresan de forma violenta, pero no siempre y no constantemente. No es el sello principal. Creo que el sello principal tiene que ver con la desesperanza, con esta sensación, etc. O sea, si empezamos a nombrar las emociones que están presentes, lo complejo y al mismo tiempo poderoso de esto es aprender a mirar las mezclas infinitas que se hacen en cada caso, con cada persona, en cada situación, en cada país, en cada región. Chillán, distinto a Santiago, a Copiapó. Son distintas emocionalidades, distintas maneras de abordar lo que está pasando. Distinto cada país. Entonces es como también hacernos cargo de poner las emociones que están puestas, que aparecen, nombrarlas y empezar a conversar de ellas, no evadir.
por muy extraña que sea la emoción que aparece, no evadir. No es el momento de evadir, es el momento de poner en la mesa incluso aquello que nos cuesta tanto conversar, ponerlo, decirlo. Muchas gracias. Yo quería conectar con la idea de crear lo que no existe. Yo creo que una primera tendencia que nos ocurre cuando vivimos situaciones de crisis como esta, y estoy completamente con Carlos en su mirada sobre el resentimiento y la soberbia que uno ve en mucha gente que está en la calle en este momento. Yo creo que definitivamente los coaches ontológicos tenemos la misión de contribuir al parto de una nueva forma de ver el mundo. Yo creo que con las categorías del pasado no llegamos. Yo creo que resucitando fantasmas de atrás no vamos a llegar. Porque yo creo que los cambios de comportamiento para que nuestra especie pueda superar este momento de tránsito tan doloroso que estamos viviendo, tiene que ser muy profunda. Cuando yo digo cambio de comportamiento en nuestros hábitos de consumo, en nuestra forma de explotar el mundo que nos rodea, porque ya no se trata solamente de un tema de clases sociales o de discriminación social, se trata realmente de un agotamiento del espacio planetario que habitamos. Y entonces allí el cambio tiene que ser muy radical. Y no lo vamos a lograr con estas guerras de ideologías, que si soy de izquierda, que si soy de derecha, que si tomo la cacerola por este lado o por este otro. O sea, definitivamente allí no vamos a avanzar hacia esa construcción de ese mundo que soñamos. Y creo que nosotros somos habilitadores. O sea, si algo yo veo a la ontología del lenguaje y veo el coaching ontológico, lo veo no, veo a los coaches como agentes habilitadores de las conversaciones en las que va a surgir esa nueva forma de comportarnos. Nuestra sapiencia, nuestra sabiduría, si es que tenemos alguna, o sea, y ahí me conecto, por favor, con la humildad que Juan Pablo trae, es la de crear territorio para conversar, territorio para crear. Y claro que tenemos que activar nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad creativa, y eso, ¿saben qué? Se ve tremendamente obstaculizado cuando vivimos situaciones de incertidumbre. Entonces, ¿cómo en la incertidumbre, en el miedo que muestra ese dibujo que presenté antes, somos capaces de mantenernos creativos, somos capaces de mantenernos imaginándonos esas nuevas formas de comportamiento que nuestro planeta necesita? Paz, no sé, o Juan Pablo, no sé, o Karim, creo que tú eres la que estás mirando las preguntas. Tenemos más o menos como unos 10 minutos más de este espacio. Entonces no sé si hay más comentarios, más preguntas. Yo creo que eso nos nutre muchísimo. Sí, tenemos hartas 31 preguntas. personas presentes. Y estamos seleccionando las preguntas. Ahora esta se la voy a dirigir a Miguel. Y es de Esteban Rodríguez. Dice, ¿De dónde? De Esteban Rodríguez, fue compañero mío en la formación de Newfield Consulting. Ok, Chile. Dice, en coaching ontológico hemos aprendido a validar todas las emociones y que cada una de ellas tiene un rango de expresión que consideramos sano y adaptativo, incluido la rabia y la pena. Después pregunta, ¿qué mirada tienes acerca de cómo los coaches colaboramos con la expresión de estas emociones? Por ejemplo, ¿cómo ayudar a que haya un desahogo para el resentimiento y ayudar así a que baje la expresión violenta a esa emoción? Creo que hemos estado hablando de eso en las últimas 5 o 6 intervenciones, ¿sí?
no quiero repetir lo que se ha dicho. Primero, creo que no hay fórmula mágica para responder ni esa ni otras preguntas anteriores. Son miradas interpretativas y son las posibilidades. Parte de lo que hacemos nosotros somos arquitectos de posibilidades. Es nuestra profesión. Constructores de posibilidades. Y creo que la herramienta principal que tenemos es construir escucha. La pregunta que yo me hago cuando escucho a los jóvenes, a mis hijos, en esta sensación de abatimiento, de rabia, de expresiones de falta de sentido, tiene que ver con ¿de dónde viene esto? Las respuestas que construimos durante tantos años no nos están sirviendo en este momento. Tenemos que construir respuestas distintas. Y no somos nosotros los llamados desde nuestra condición de sabios, a construir las respuestas. No, tenemos que construirlas con ellos. Tenemos que construir con ellos el mundo y el diseño del mundo que queremos. Y eso significa escuchar lo que están diciendo. A veces de mala manera, a veces de una forma atropellada, sin forma, sin claridad. Aprender a escuchar lo que está pasando. Creo que eso es parte como del nuevo sentido que necesitamos construir. Y parte del desmontaje del resentimiento, de la rabia y de la violencia tiene que ver con permitir y habilitar a través de las conversaciones el que quienes están parados allí sientan que tienen un espacio y que su palabra, su voz, tiene también un sentido. En la medida en que logremos construir espacios donde el sentido permea para todos, en donde cada quien siente que lo que está pasando me involucra y en donde lo que yo digo aporta, en esa misma medida podemos construir esta confianza social, que fue la declaración inicial de esta charla, como un espacio en donde todos somos protagonistas. El gran dilema es la sensación de no protagonismo que por mucho tiempo se ha anidado y que hoy se expresa de una manera muy fuerte, porque la violencia no es solo quemar metro. Hay muchas expresiones de violencia que están puestas y que no son nítidamente con incendio, pero son violencia también. E incluso yo diría, el no escuchar, el no abrir espacio, también es parte de eso. Entonces Gracias, creo que Miguel. es una construcción conjunta al final. Sí, Hay para un terminar, principio ontológico que, cortito. Sandra trajo los principios de la ontología del lenguaje y hay uno que me parece relevante y atingente a todo esto que están planteando, que es el principio de los resultados. Nosotros desde la ontología del lenguaje decimos, los resultados son una pauta ética. Cuando hablamos de ética, hablamos de convivencia. Entonces, a mí me parece que quien ejerce la violencia, además de todo lo que se ha dicho, yo creo que la pregunta por el resultado que eso genera es importante, porque hasta ahora como que la justificación es yo estoy buscando ser escuchado, pero el problema es la cadena de violencia que se dispara, y allí tenemos, yo creo que hay un ejemplo muy doloroso, que es el ejemplo de Venezuela, en donde se llegó tras una cadena de sucesos a la situación que se vive hoy con 5 millones de gente en diáspora. Eso, bueno, gracias. sí, gracias Alicia. Para terminar, esta pregunta va dirigida a Sandra y la hace Sibila Cádiz Herrera. Dice, soy chilena y vivo en Argentina. Lo que no escucho claro es qué quiere esta juventud conservar o preservar de Chile para desde ahí construir. Ellos se escuchan entre sí, saben qué quieren preservar, el respeto, el amor, ¿qué es? Interesante de mirar porque
justamente estamos hablando de la necesidad de escuchar, y cuando Sibila nos muestra esta pregunta, me parece que es como un campanazo para decir justamente eso es lo que necesitamos habilitar, espacios para escuchar, qué quieren, qué queremos, porque yo creo que no es tan solo escuchar a los jóvenes, también, por supuesto, ¿no? Pero también escucharnos a nosotros y escucharnos intergeneracionalmente para buscar lo que queremos construir entre todos. Y, y a veces queremos abrir espacios de escucha, pero donde queremos escuchar aquello que nosotros creemos que es lo adecuado. Porque justamente ese es el desafío. ¿Cómo generamos espacio de escucha donde habilito de entrada al otro con un juicio de legitimidad y voy a insistir en querer escuchar el bien del otro, aunque la fórmula de entrada me remueva la guata, el corazón, la cabeza, todo? Pero yo creo honestamente que el desafío es justamente en este camino, en este devenir que estamos en América Latina y en el mundo, empujar, ¿sí? Nosotros como coaches, empujar la posibilidad de abrir esos espacios de escucha profundo, de manera de que podamos entendernos profundamente para saber lo que queremos. Porque si efectivamente no lo estamos sabiendo todavía, es porque eso no lo hemos habilitado. Y yo creo que ahí nosotros sí tenemos responsabilidad, tenemos posibilidad, tenemos espacio, tenemos experiencia para poder hacerlo también. Y quizás la primera escucha es cuáles son los juicios que yo tengo para abrirme a esa escucha genuina y profunda, allí donde quizás el otro me hable desde un lugar que a mí no me gusta. ¿Sí? Eso es quizás el espacio que me invita, que me convoca a esta pregunta de Sibila. Gracias, muchas gracias. Estamos en la hora, son las 8:30. Vamos a dar la palabra a Juan Pablo, que nos tiene una interesante invitación para las personas que estamos aún acá. Sí, mira, te agradezco el espacio que busca darle de compartir, de vernos, de poder compartir y conversar con toda esta audiencia de Chile y Latinoamérica. Gracias a todos los panelistas. La invitación desde la Asociación Chilena de Coaching, que me toca presidir, en donde Alicia, Piera, Carly y Karen también son directores, estamos también muy contentos trabajando, es una invitación, primero, a que sigan participando de estos webinars. Hemos partido con una serie de actividades que queremos hacer comunidad a través de la conversación, de ser un puente activo que nos permita escuchar, conversar y que permita tener opinión. Para eso, Karin Plus, el día 17 de diciembre, va a tener un webinar, vamos a tener el honor, la alegría de estar contigo, Karen, así que ya vamos a hacer las distintas difusiones. Y por otro lado, invitarlos a que se acerquen a la asociación, que hagamos comunidad, como decía Miguel, como estábamos hablando todos, co-construyamos no solos, el co-construir es con otros, es con el otro, con otro ser humano que nos permita mirarnos, que nos permita conversar, que nos permita desarrollar un Chile como lo queremos, como lo quiere esta juventud, con menos diferencias, con más justicia, como lo quiera cada uno, como lo está mirando. Un Chile con amor y con paz. La invitación es que nos visiten a la COP, que hagamos comunidad, que desarrollemos una instancia de
hacer una sociedad mejor desde nuestro ser coach y en comunidad. Muchas gracias por este espacio, Pachi, Alicia, a Newfield y a Core y a todos ustedes que están desarrollando estas conversaciones. Gracias Piera, Sandra, Miguel, Carla, Karen, Alicia y a todas estas 100, 150 personas que se integraron en esta tarde. Eso quería compartir y los esperamos el día 17 de diciembre. Gracias, Pula. Give me a way, I guess,